Buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a la reunión de la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular del mes de noviembre, correspondiente al capítulo de Ecocardiografía Pediátrica. Agradecemos al doctor Guillermo Sagún, presidente de la SOMEIC, y a AVI por su ayuda y colaboración para llevar a cabo esta sesión. Quiero presentarles a la coordinadora que me acompaña, a la doctora Fabiola Pérez Suárez, coordinadora de cardiología pediátrica del Centro Pediátrico del Corazón Cardias ABC y profesor titular del curso de ecocardiografía pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. El día de hoy tenemos dos grandes ponentes y es un gusto compartir con ellos nuevamente estos temas sobre ecocardiografía pediátrica. La primera ponente la presentaré, es la doctora Clara Vázquez Antona, que todos nosotros conocemos y que no necesita presentación, pero bueno, ella es la coordinadora de ecocardiografía pediátrica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ella es expresidenta de la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular y actualmente es la coordinadora del capítulo de cardiología pediátrica de CICIAC. Ella ha facilitado y enseñado la ecocardiografía pediátrica a muchas generaciones de cardiología pediátrica y estamos muy contentos de tenerla en esta ocasión con nosotros. Doctora Clara Vázquez, bienvenida. Muchas gracias, Teo. Gracias por la presentación. Gracias a Fabiola como coordinadora y en especial al doctor Guillermo Sagún por la invitación para poder participar el día de hoy con ustedes con dos temas interesantes, el del doctor Pignatelli que ya escucharán y pues uno especialmente interesante para mí que es la ecocardiografía transesofágica. No sé si me permiten compartir pantalla, me dicen que todavía no puedo compartirla, por favor. Ahí estoy, ¿verdad? Sí, ahí se ve, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Entonces, el tema que me han solicitado el día de hoy son tratar algo sobre los puntos claves de la ecocardiografía transquirúrgica en la cardiopatía congénita. Realmente lo único que tiene uno que saber me parece que son estos los puntos más importantes. Primero, conocer el tipo de cardiopatía y la técnica quirúrgica, la posibilidad de las lesiones residuales en cada una de estas cardiopatías y, por supuesto, su reparación. Y el punto que quizás más nos atañe es la repercusión de las lesiones residuales, en donde podemos retener reintervenciones inmediatas, cómo va la evolución en la terapia intensiva y, por supuesto, a largo plazo, cuál es la progresión de estas lesiones residuales que quedan. Esta diapositiva lo único que quiere mostrar es que en cardiopatías congénitas las técnicas son diversas y aún en una misma cardiopatía como la doble salida de ventrículo derecho, la técnica varía dependiendo de las variantes anatómicas y de la función. La misma tetralogía de Fallot tiene técnicas diferentes en su reparación y es importante conocer estas técnicas para saber con qué se enfrenta uno en la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria. Las obstrucciones a la salida de la vía izquierda, del ventrículo izquierdo, pueden ser tan sencillas como la resección de un rodete fibroso a técnicas tan complejas como el ROS, el ROS-cono, dependiendo de todas estas variantes anatómicas. Ni qué decir en las diferentes técnicas de la reparación del canal atrioventricular o simple y sencillamente vean todas las posibilidades que tenemos en la reparación de la válvula mitral. El eco intraoperatorio consta de dos partes. La primera parte es la confirmación de los diagnósticos con el eco preoperatorio ya en sala una vez que el paciente ha sido invadido por anestesiología, con lo cual se lleva la confirmación diagnóstica y, en su caso, la identificación de patología adicional. Nosotros en el instituto realmente realizamos en menos del 5% la ecocardiografía preoperatoria en el quirófano porque los pacientes ya previamente son estudiados, incluyendo aquellos que necesitan técnicas adicionales de imagen, son discutidos en sesiones médico-quirúrgicas y la razón para entrar a un preoperatorio es porque el cirujano necesita
alguna definición precisa, por ejemplo, en anatomía de válvula mitral, por ejemplo, o en las dobles salidas de ventrículo derecho, alguna cuestión con vasos y relación con C y B, y la otra razón es por enseñanza. Como sabes, somos una institución de formación, entonces también como enseñanza para nuestros residentes. La ecocardiografía intraoperatoria, ya una vez que se ha hecho la corrección, valora los resultados quirúrgicos, hace la detección de lesiones residuales significativas y, por supuesto, la evolución de la función cardíaca. Todo esto con la posibilidad de conocer cuál va a ser la evolución del paciente en la terapia intensiva en caso de que el paciente pueda salir después de una sola bomba, que no requiera reintervención, saber cuáles son las condiciones de su función ventricular. Por supuesto, el apoyo a anestesiología con localización y colocación de catéteres, la guía durante la volemia en estos pacientes, el determinar cuándo necesitan el uso de inotrópicos o incluso la detección de aire cuando el paciente está regresando a bomba y que es aire que regresa por las venas pulmonares. Las lesiones residuales tenemos que conocer estos tres puntos: cuál es el sitio, el mecanismo y la severidad de las mismas. Entonces, la posibilidad de las lesiones residuales en las cardiopatías congénitas pueden ser tan amplias como lo que ven en esta diapositiva. Pueden existir cortocircuitos residuales, insuficiencias valvulares, tanto de la mitral, tricúspide o en la corrección del canal AB, estenosis de estas mismas válvulas, algunas anastomosis estenóticas, como puede ser en la conexión anómala de venas pulmonares, en el fontano, en la derivación cabo pulmonar, gradientes residuales de la vía de salida tanto izquierda como derecha, o algunas obstrucciones o fugas en túneles intracardíacos como en las cirugías de Mostar o Senning, y en todos estos pacientes la evaluación de la función ventricular. Antes de comenzar, es muy importante que uno revise los estudios previos, que se conozca la decisión del grupo médico quirúrgico, qué tipo de cirugía se planeó y cuáles son las posibles dificultades que tendrá el cirujano, para entonces nosotros anticipar estas lesiones residuales. Siempre al llegar al quirófano es muy importante preguntar al cirujano qué tipo de cirugía fue la que hizo, si fue la acordada, si hubo cambios en el plan quirúrgico, si tuvo algún tipo de complicación y dudas específicas. Siempre he dicho que cuando uno llega al quirófano, siente el ambiente y sabe cómo le fue al cirujano. Entonces, si el cirujano tiene una duda en específico, hay que ir a contestarla. Son preguntas muy específicas. ¿Por qué? Porque eso dependerá de tomar la decisión si el paciente va a regresar a bomba. Y por supuesto es muy importante enterarse de cuál es el estado hemodinámico, si el paciente ya tiene todo el volumen, si está saliendo apenas de bomba y qué apoyo inotrópico tiene. Y esto lo comentamos con el cirujano. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, y esto sobre todo para los médicos en formación, es que si bien tenemos que seguir las guías y las aproximaciones que todos conocemos de la ecocardiografía transesofágica, hay que recordar que estos pacientes tienen un tórax abierto sin soporte, que muchas veces va a modificar la posición del corazón. Además, hay cánulas, hay instrumental, incluso la mano del cirujano a veces tocando el corazón, y lo que hemos mencionado, cuál es el momento hemodinámico de ese paciente, si está en el ritmo sinusal, si está haciendo arritmias extrasístoles. Entonces, si bien yo lo que siempre comento con mis médicos y con mis residentes es que es muy importante el reconocimiento inmediato de las estructuras y que mentalmente uno conozca qué estructuras son anteriores, posteriores, arriba, abajo, porque de esto dependerá cómo vamos a colocar nosotros nuestra sonda. Entonces, todo lo de las guías, por supuesto que es un parteaguas en el sentido en que uno sabe en qué aproximaciones va a localizar tal o cual estructura o debe mejor valorar una cardiopatía, pero es muy importante el reconocimiento espacial de la anatomía del corazón y de las cardiopatías congénitas. Voy a mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, en este caso, insuficiencias o estenosis valvulares. Este es el caso de un niño de 4 años con un prolapso mitral, con una insuficiencia mitral importante. Vean ustedes, estos son los ecos transtorácicos prequirúrgicos, al cual se hace la colocación de un anillo de Carpentier, y aquí el paciente está saliendo de bomba y se hace la evaluación de la insuficiencia residual.
En las válvulas atrioventriculares es muy importante valorar, o sea, o dar la última decisión hasta que el estado hemodinámico del paciente es muy similar a cómo entró a cirugía, que tenga volumen suficiente, la presión suficiente y un ritmo cardíaco adecuado. Porque si no tomamos en consideración estos tres puntos, muchas veces podemos infravalorar una insuficiencia o una estenosis y el cirujano va de sala creyendo que las cosas están bien y cuando el paciente ya está completamente fuera de bomba, detectar una lesión residual significativa. La evaluación por ecocardiografía es igual que como evaluamos las insuficiencias, pero hay dos puntos que me parecen importantes. Uno, cuando va con un paciente con insuficiencia, debe tener en mente, por eso digo que es tan importante revisar los estudios previos, conocer la vena contracta, el ancho del jet, la longitud del jet, el espectro Doppler, porque nuestro punto de comparación para el posquirúrgico muchas veces va a ser el mismo paciente. A veces cuando tenemos pacientes con insuficiencias severas, aún sin salir de bomba, bueno, no vamos a esperar a que el estado hemodinámico sea óptimo. Son pacientes que seguramente tendrán que regresar en ese momento a reintervención. Este es otro caso, por ejemplo, también de un paciente con displasia mitral, una válvula mitral en hamaca, en donde la insuficiencia era severa y el cirujano realiza una plastía. Vean las vistas de superficie, cómo están los puntos con las perlas de pericardio para la plastía de esta valva, principalmente en la valva posterior del cuadrante anterior, y lo que le preocupaba al cirujano era la insuficiencia residual, que como estamos viendo prácticamente es mínima. Sin embargo, el gradiente medio residual era significativo, por lo que este paciente tiene que llegar a una reintervención con colocación de una prótesis mitral, en donde la valoración, la segunda valoración ya es sobre el funcionamiento de la prótesis, el que las insuficiencias sean las propias de la válvula, que no haya fugas paravalvulares, y como estamos viendo aquí la reconstrucción, que los discos se muevan bien, porque acuérdense que en niños pequeños muchas veces la posición en la que colocan las prótesis pueden ser supranulares o dirigidas hacia la vía de salida, entonces son esos detalles los que uno tiene que cuidar. En el canal atrioventricular común, aquí estamos viendo un defecto tipo A de Rastelli balanceado, con defectos muy amplios, tanto el ostium primum como el ostium secundum, la C y B. Vean ustedes la insuficiencia de la porción izquierda de la válvula, insuficiencia severa, algo de insuficiencia central y ligera del lado derecho, con una presión pulmonar en 68. Aquí estamos viendo, vean, la salida de bomba. El paciente todavía no tiene una función ventricular con una fracción muy alta, pero bueno, ya es suficiente para poder evaluar el parche de corrección. Nosotros utilizamos en el instituto la mayor parte de la corrección con uniparche. Observamos que la insuficiencia que tiene la válvula izquierda es a nivel, en este caso aquí le estamos observando a nivel de la coaptación, ligera insuficiencia de la válvula derecha, vemos que no hay cortocircuitos en el parche, hay que revisar siempre la vía de salida izquierda ante la posibilidad de que una valva puente anterior redundante nos dé obstrucciones a la vía de salida. Y aquí estamos viendo en los ejes cortos el sitio, otro de los sitios donde se origina la insuficiencia. Aquí, como estamos viendo en esta imagen, el paciente generalmente se coloca el uniparche y es en el sitio de la mal llamada hendidura, que es la comisura entre la valva puente anterior y posterior, donde hace esta corrección. Y es aquí donde muchas veces se genera la insuficiencia. Si esta insuficiencia se localiza en este sitio, muchas veces es posible de una reintervención si esto es una insuficiencia severa. Cuando la insuficiencia solamente es en coaptación, muchas veces el cirujano ya no va a tener la opción de hacer una reparación y puede llegar al cambio valvular. El canal con el cirujano es una cardiopatía de negociación, porque muchas veces, aunque podemos encontrar insuficiencias moderadas y que nos preocupan a nosotros, que tenga una evolución rápida, el cirujano lo que nos dice es, ya no tengo más tejido. Entonces, la siguiente reintervención tendría que ser para una prótesis mecánica y a veces esto no es lo que deseamos en niños pequeños. Entonces, yo creo que el canal y las válvulas mitrales es donde más negociación tenemos con el cirujano porque él sabe hasta dónde tiene tejido para hacer estas reparaciones. Vean en este caso un paciente que está saliendo de bomba, ya desde este momento vemos que la insuficiencia es severa en la porción izquierda, este también es un canal, la porción izquierda con una insuficiencia severa, este paciente tiene que
entrar a reintervención y bueno, pues ya queda mucho mejor. Muchas veces también se tiene que valorar el estado hemodinámico y el tiempo de bomba, porque a veces puede crear en una reintervención, los tiempos de bomba pueden afectar más la función ventricular. Entonces, con esto quiero decir que es muy importante que tengan una buena comunicación con su cirujano y con el anestesiólogo para ver cómo el paciente está saliendo de bomba. Este es un artículo interesante del doctor Pedro del Nido, en donde evalúan ellos en su grupo quirúrgico los resultados de las diferentes cirugías, considerando una cirugía óptima, una cirugía que puede ser adecuada o aquella en donde el cirujano es calificado como una cirugía inadecuada. Esto se lo muestro nada más para que vean cómo cuando quedan cortocircuitos, tanto a nivel atrial o interventriculares, lo ponen muy categórico. Mayor de 3 milímetros es una cirugía inadecuada que muchas veces va a requerir de reintervención y lo mismo, vean ustedes las venas contractas de 4 milímetros o gradientes de estenosis mayores de 8. Aquí hay que ser muy cuidadoso porque depende mucho de la edad de los pacientes. No es lo mismo una vena contracta de 4 milímetros en un lactante menor a un paciente que es un escolar o adolescente. También el motivo de reintervención son los gradientes en la vía de salida, como ya había comentado, mayores a 40 milímetros. En la conexión anómala de venas pulmonares, este es el caso que se operó previamente y durante la evolución hace una reestenosis. Me parece que se detuvo mi pantalla. Perdón. Si gusta reiniciar a compartir, doctor. Sí, gracias, Memo. Estoy saliendo aquí. ¿Ahí ya la están viendo? Es correcto. Perfecto, perdón. No sé qué sucedió. Pero bueno, estamos listos. Le comentaba, es una conexión obstructiva. Había quedado con un gradiente de máximo 16, la presión pulmonar en el eco transtorácico de 120. Vean el eco preoperatorio transquirúrgico. Aquí estamos viendo la obstrucción, el gradiente y la turbulencia que tenemos en esa anastomosis. Aquí está posterior a la cirugía, ya se ve liberado. Generalmente lo que esperamos es que la boca anastomótica sea mayor de 1 centímetro y que la velocidad no sobrepase el 1.6, 1.7 metros sobre segundo para considerar que no es obstructiva. Tenemos que revisar las venas pulmonares. Vean ustedes la vena pulmonar izquierda, las venas derechas. Todo esto se hace en aproximaciones esofágicas altas, entre medias y altas, entre 0 y 40 grados. Y por supuesto también el revisar en este caso una CIA residual muy chiquitita. La insuficiencia tricuspidia ligera que nos permite valorar una presión pulmonar alrededor de 30. En la valoración, las aproximaciones esofágica alta y esofágica baja de 4 cámaras nos permiten llevar a cabo una buena evaluación en los pacientes con conexiones anómalas en las cirugías. En los gradientes residuales en las vías de salida hay que tener en mente las diferentes variantes que tiene la corrección de la tetralogía de Fallot. En nuestro instituto se hace el abordaje transatrial transpulmonar sin ventriculotomía o con una ventriculotomía mínima, con lo cual hemos tenido buenos resultados. Y lo importante es conocer qué hizo el cirujano primero, dónde estaban las obstrucciones prequirúrgicas y cómo fue la solución del cirujano. Aquí estamos viendo parte de lo que tenemos que evaluar, las estenosis pulmonares residuales que pueden ser desde el infundíbulo, anillo pulmonar, a nivel supravalvular o de ramas, valorar la insuficiencia pulmonar y los defectos residuales como una CIB, evaluar la válvula tricúspide y la vía de salida izquierda y de la válvula aórtica. Aquí estamos observando, esta es una proyección modificada en donde estamos viendo a 70 grados un longitudinal del ventrículo derecho, válvula tricúspide, válvula pulmonar y vemos aquí el sitio de una aceleración.
Es importante distinguir si estas obstrucciones son dinámicas o son obstrucciones fijas. Generalmente las dinámicas se modifican durante el ciclo cardíaco, mientras que en las fijas observamos un sitio de obstrucción y generalmente son gradientes más elevados. En este caso se colocó una prótesis pulmonar. Uno hay que evaluar en esofágicas altas cómo se ve la válvula, lo que corresponde al tronco y por supuesto dirigirnos hacia la evaluación de las ramas pulmonares. Aquí vemos que la aceleración que tiene viene desde la vía de salida, lo que habíamos visto previamente. Hay que evaluar la insuficiencia de esta prótesis. Como les decía, evaluar las ramas. Generalmente podemos ver las primeras porciones de las ramas. Muchas veces cuando encontramos presiones ventriculares elevadas, podemos sospechar que pudiera tener una estenosis más distal. En lo personal, cuando yo tengo duda de si una rama que yo no alcanzo a ver pudiera estar estrecha, siempre pregunto al cirujano que ponga su mano sobre la rama y me diga si tiene frémito. Y entre esto, los gradientes que puede uno sacar muchas veces por IT, uno puede, si bien no definir con precisión, sospechar que puede haber una obstrucción en ramas. Y lo que como conducta hacemos es que si no las logra abordar el cirujano, generalmente estos se corrigen posteriormente con intervencionismo. Aquí tenemos una pequeña CIB residual menor de 3 milímetros, la evaluación con Doppler que hacemos tanto de la insuficiencia, como ustedes lo conocen, como de los gradientes medios, y también el entender el modo M. A mí me parece que es algo que tenemos que utilizar. Nos permite ver sístole y diástole en un mismo tiempo, nos permite evaluar el tiempo de las insuficiencias, a partir de dónde se va a originar una turbulencia. Entonces es de bastante ayuda. En este caso, desde que uno entra a quirófano, ven ustedes, me llama la atención este flujo que tenemos en la pared anterior. No era el plan inicial la colocación del tubo de Rastelli. El cirujano encontró una coronaria y prefirió colocar el tubo. Entonces, ahí pregunta uno, ¿cambiaste la técnica quirúrgica? Y entonces ya en las tomas transgástricas podemos definir perfectamente la salida del tubo para la cirugía de Rastelli. Alcanzamos a ver parte del tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo con la aorta y el parche. Las vistas transgástricas es donde más paralelo tenemos el haz de ultrasonido y donde podemos mejor cuantificar los gradientes en las vías de salida tanto derecha como izquierda. Lo que les mencionaba era siempre la discusión con el cirujano en el falot, si se debe o no debe revisar cuando tenemos un gradiente arriba de 40 milímetros de mercurio. Entonces, es por eso que es importante definir si estas obstrucciones son fijas o son obstrucciones dinámicas, porque, bueno, lo que sabemos de las obstrucciones dinámicas es que estas van a disminuir posteriormente. Son pacientes que a lo mejor tienen unos infundíbulos hiperdinámicos, el estado inotrópico que tienen en ese momento. Son gradientes que pueden variar, o sea, de repente tenemos 30 y de repente tenemos 50, y la forma que les decía durante la diástole. En general, el gradiente residual mayor a 50 debería ser considerado para reintervención, cuando también existe una relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo de 0.7 o una relación de presión de ventrículo derecho mayor de 2/3 de la presión del ventrículo izquierdo. Cuando existen dudas, el cirujano generalmente coloca un catéter en ventrículo derecho y corrobora la presión en ese momento, y con esto también se puede tomar decisiones de reintervención en ese instante. Las tablas que le mostraba del grupo del doctor Pedro del Nido, cuando generalmente se hacen reintervenciones en gradientes mayores de 40, y también cuando las ramas pulmonares, cuando se han tocado, se han hecho una plastía de ramas, quedan con score Z menores de -3. En este caso es también desde que uno empieza en el 4 cámaras, lo primero que llama la atención, este es un paciente con doble salida
de ventrículo derecho con CIB muy amplia, subaórtica, con vasos lado a lado, en donde lo primero que nos llama la atención es la movilidad del parche que se colocó para la redirección del ventrículo, de la aorta al ventrículo izquierdo, y efectivamente al hacer las vistas longitudinales, 120 grados, vemos cómo se mueve el parche hacia la vía de salida, condicionando un gradiente máximo, en este caso fue de 34 con medio de 19, vean ustedes, y el cirujano dice que la CIB tenía tal extensión que sí tuvo que hacer la colocación hacia la vía de salida izquierda. Sin embargo, el gradiente no es muy significativo y el paciente puede salir. Vean la posición de los vasos, prácticamente lado a lado con una aorta derecha. Entonces, algo que se conoce, que sabemos, es que cuando la distancia de la CIB hacia la aorta, la distancia que existe entre la válvula tricúspide y la válvula pulmonar es pequeña, esto generalmente dificulta la redirección y pueden quedar con obstrucciones en este sitio. Entonces son estos detalles tanto anatómicos como quirúrgicos que uno debe conocer para predecir este tipo de lesiones residuales. En las obstrucciones en túneles intracardíacos, bueno, la operación de Steining, que ahora ya lo vemos más en pacientes mayores, casi ya no se hace la corrección fisiológica en transposición de grandes arterias. Intentamos ir al Yatene, pero cuando esto no es posible, la técnica que utilizamos más que la de Mostar es la técnica de Steining, que es la técnica del pantalón para redirigir las venas cavas hacia el ventrículo izquierdo y las venas pulmonares hacia el ventrículo derecho. Aquí estamos viendo el túnel de las venas pulmonares con un buen tamaño de 15 milímetros, sin un gradiente significativo, mientras que el túnel que redirige las cavas hacia el ventrículo izquierdo, que está conectado con la arteria pulmonar, observamos que tiene aceleración del flujo y tiene un gradiente de 15. Acuérdense que aquí no esperamos que los gradientes sean elevados porque son sistemas de baja presión a nivel auricular. Entonces, generalmente lo aceptamos, lo que les decía, son velocidades no máximas de 1.7, entre 1.5 y 1.7, y por supuesto el valorar el estado clínico del paciente en ese momento. En la cirugía de Yatene son todos estos puntos, no me voy a extender por cuestiones de tiempo en todo lo que se tiene que valorar en una cirugía de Yatene, pero recuerden que puede haber obstrucciones en las líneas de sutura tanto de la neoaorta y la pulmonar. Para esto siempre insisto que debemos usar el Doppler pulsado y hacer un rastreo desde las vías de salida, detenerse antes de la válvula, cruzar la válvula y después las anastomosis, hacer un recorrido compulsado y ya donde vemos que existe aceleración, ya podemos poner el continuo si la velocidad es arriba de 2.5 o 3 metros. Entonces, es muy importante definir en caso de que haya obstrucción en qué nivel. Hay que valorar la insuficiencia o la estenosis tanto de las válvulas, la neopulmonar como de la aorta, la valoración de las válvulas atrioventriculares, principalmente la mitral, porque puede haber insuficiencias por disfunción ventricular e isquemia. Estos son puntos importantes en valorar en Yatene. Muchas veces las ramas pulmonares con ecocardiografía transesofágica son difíciles de evaluar cuando se hace la maniobra del Lecomte, porque estas se pasan anterior. Entonces es difícil alcanzarlas. Esto es una limitación que uno tiene que tener en mente y que el cirujano también debe conocer. Defectos residuales y, por supuesto, la función biventricular, las coronarias, para la valoración de signos de isquemia. Si tenemos alteraciones de la movilidad segmentaria, si hay alteraciones de la movilidad global, todo esto nos ayuda en la cirugía de Yatene. Ya entrando propiamente y como última parte de esta charla a las repercusiones de las lesiones residuales, lo importante es conocer que la reintervención puede ser inmediata en sala, que es la que principalmente valoramos, pero también en aquellas lesiones en donde o no estuvo bien evaluada o progresa y puede tener una reintervención inmediata en la sala en terapia intensiva todavía en el primer mes, o la evolución como tardía. Conocemos que ya desde hace muchos años que cuando hay lesiones residuales, la tasa de recuperación es del 42% contra el 3% cuando estas no existen, con una mortalidad aproximadamente de una tercera parte de los pacientes. Y lo mismo, los pacientes que presentan disfunción ventricular
en la sala de operaciones, en 34%, un tercio generalmente fallecen. Cuando los resultados quirúrgicos son confirmados por eco, que son adecuados, la evolución en el 90% de los pacientes va a ser aceptable. Esta fue la primera experiencia de 85 pacientes en el 2003, en donde revisamos solamente, todavía empezamos nosotros haciendo el eco transoperatorio prequirúrgico, encontramos el 8% de diagnósticos nuevos que pudieran haber sido rodetes en estenosis aórticas, pero que solamente el 3.5 requirió de una reintervención, el porcentaje de obstrucciones residuales el 9.5 con una reintervención inmediata del 4.7. Este grupo que es, me parece que de las publicaciones es el que más número de pacientes tiene, es un grupo de Arabia Saudita que reunió en 7 años 2.268 cirugías a las cuales les hizo el eco preoperatorio solamente a la mitad, en donde usaron tanto eco epicárdico como eco transesofágico, reuniendo 1.036 pacientes. Observamos que la variación en el diagnóstico realmente es muy baja, 1.3%, y la reintervención alrededor del 4%, muy similar a lo que tenemos. Los pacientes que más se reintervienen es el cefalot, el canal y la doble salida y problemas mitrales. En nuestra experiencia, en los primeros 1.270 pacientes en un periodo de 10 años que nosotros revisamos, observamos solamente que en las obstrucciones a la vía de salida del ventrículo derecho, la principal lesión residual que se presenta es estenosis. Vean, en 105 pacientes, de los cuales 21 esta estenosis fue severa y 18 requirieron intervención. Lo mismo sucede en las obstrucciones a la vía de salida del ventrículo izquierdo. A diferencia aquí, lo que más se presenta son insuficiencias más que estenosis, de las cuales de 85, el 10% eran lesiones severas y el 7% tuvo una reintervención. Y lo mismo en las conexiones atrioventriculares, lo que más se presenta son en 164 pacientes insuficiencia, de los cuales 30 severas y 25 se reintervienen. Algo que quiero puntualizar es que el 62% de los pacientes en este grupo que revisamos quedaron con una lesión residual, de las cuales solamente el 8% se consideró significativa y hubo 110 reintervenciones. El eco determinó que la lesión residual fue significativa en 100% y en 10, lo que representa en menos del 1%, el eco intraoperatorio no detectó que la lesión era significativa. Entonces, esto generalmente, lo que les decía, sucede en las válvulas, principalmente en la válvula mitral. Entonces, hay que ser muy cauteloso al momento de dar la decisión final al cirujano. De los pacientes, de los 5 pacientes en donde el eco dijo que las lesiones eran severas, pero que el cirujano tomó la decisión como grupo de no reintervenir, 4 de estos pacientes fallecieron. Un poco más de información la van a encontrar en esta liga de una sesión que tuvimos en el instituto con todo el equipo de ecocardiografía pediátrica del instituto y la participación de los cirujanos. Solamente esto para mostrar en la válvula mitral, en un trabajo de la doctora Sánchez Cornelio, que trabaja con nosotros en el departamento. Vean ustedes que el 60% de los pacientes con lesión mitral tienen una lesión residual, de las cuales el 10% requirió reintervención. Algo también que me parece interesante, y es la razón por la que presento este cuadro, es porque durante el seguimiento el 31 de los pacientes tuvo una progresión de las lesiones residuales y el 8.6 requirió reintervención. Algo que no estamos muy acostumbrados es a evaluar el costo, efectividad y los gastos que se hacen intrahospitalarios. Este es un estudio en donde puntualizan y concluyen que independientemente del apoyo que el eco intraoperatorio logra en la asistencia al cirujano, el hecho de realizar el eco intraoperatorio disminuye los costos hospitalarios. En otro estudio de factores de riesgo, también observamos que las cardiopatías que más costo tienen, aquí más que nada son por patología pre que tenían, son pacientes con tetralogía de Fallot y canal. ¿Qué hemos aprendido en estos años?
Bueno, que el eco es una técnica, el eco transesofágico es una técnica segura y efectiva para la mayoría de las cardiopatías congénitas que van a circulación extracorpórea. Tiene alto impacto en evaluación inmediata de los resultados de la cirugía cardíaca. Se justifica en la mayor parte de las cardiopatías congénitas y los procedimientos que más se benefician son las reparaciones valvulares y las reconstrucciones complejas de las vías de salida. Disminuye la posibilidad de reoperación, lo que incrementa el costo-beneficio. Es muy importante que uno tenga una especial atención en las lesiones específicas con la identificación del sitio, severidad y mecanismo, y es necesario tener una adecuada comunicación con el grupo médico quirúrgico, conocer la cirugía planeada de las posibilidades de dificultades y así anticipar las lesiones residuales. Y yo creo que el punto más importante es que esto es un trabajo de equipo y el tener una buena comunicación en sala, tanto con el cirujano como con el anestesiólogo. Agradezco su atención. Solamente como reflexión decimos que la experiencia no consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado. Una frase de Leibniz de 1946. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación. Gracias. Bueno, para mí es un gusto enorme, como siempre, presentar al doctor Ricardo Piñatelli, a quien estimo muchísimo, y es un gusto enorme siempre tenerlo aquí con nosotros. El doctor es actualmente presidente del CICIAC, es profesor de cardiología pediátrica de Baylor, trabaja en el Texas Children's Hospital y es un líder de opinión a nivel mundial en temas de ecocardiografía pediátrica como son función ventricular, miocardiopatías, y pues es un honor como siempre escucharlo, doctor. Él nos va a platicar acerca del futuro de la ecocardiografía en las cardiopatías congénitas. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Fabiola. Gracias por la introducción. Creo que puedo empezar a compartir. Creo que mis imágenes están en pantalla, ¿cierto? Correcto, doctor. Sí. Muchísimas gracias, Fabiola, por la introducción. Es un honor y un placer estar con todos ustedes, con la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía y Imagen Cardiovascular. Agradecer al doctor Guillermo Sahagún por la invitación. Es un honor participar como miembro del Baylor College y también de CICIAC. Creo que agradecer y después de escuchar la brillante presentación de Clara, habla muy bien del nivel de esta sociedad. Es un gusto estar con Teo y con Fabiola, así que creo que después de estos agradecimientos es tiempo de un poco hablar de lo que se me recomendó, que es un poco a dónde nos encaminamos en el futuro. Creo que probablemente cierta gente ha visto mi presentación, hay ciertas, debo aclarar y hacer creo que tendría que decir que un poco de research que ha estado un poco paralizado este año por las razones obvias. No se puede entrar mucho al laboratorio de animales, o sea que mucho está bastante paralizado, pero hay ciertas cosas que se han movido. No tengo ningún conflicto de interés. Y un poco la descripción es ver por qué hemos avanzado bastante. Yo creo que es una diferencia entre la forma que que las imágenes se forman, un poco de lo que está pasando con 3D y un poco de blood speckling. Y yo creo que mucha gente ya habla y se ve que hoy en día la forma que la computadora y lo que tiene el sistema adentro em, adquiere mucho más información, la adquiere mucho más rápida. Esto lleva a que lo que se llama este cerebro dentro de la computadora esté integrado por mucho más información, tenga detalles de lo que está pasando. Perdón, no sé por qué lo hace a una velocidad mucho más rápida.
consigue información y llena canales de información y procesa muchísimo a una velocidad, casi una velocidad de un DVD por segundo. Y esto nos da inmensa posibilidad de evaluar puntos. Además, ya se ha cambiado cómo uno organiza la imagen, todo porque lo que se llama el CPU, lo que tiene dentro de la computadora, nos lleva a lo que se llama ciertos limpieza de los defectos, no de los defectos, pero de todas estas imágenes que son no tan limpias. O sea, ya al tener tanta información se pueden poner algoritmos que, por ejemplo, cuando hay un artefacto, generalmente este cerebro que ya tiene cierta información previa, compara con la textura que tiene la pared o lo que se mueve y ve que no es de la misma textura y automáticamente lo empieza a limpiar. O sea, esas son las ventajas de empezar a incorporar lo que es inteligencia artificial, que vamos a ver, y que eso nos lleva a otro tópico que es el de automatización. Quisiera mostrarles ciertas imágenes. Este es un paciente que llega, fíjense las imágenes que como son bastante turbias. Creería que esto ha sido con una máquina de un modelo viejo. El fellow adquiere esa máquina, hace estas imágenes y sí hay ciertas áreas que no son muy limpias. A las pocas horas el staff no le gusta esa imagen y vuelve a que la repitan. Fíjense la diferencia en cuanto a la calidad de la imagen, cómo ayuda el diagnóstico. Enseguida se decide que este paciente necesita un manejo diferente. O sea, creo que es bien claro cómo la tecnología ha avanzado y sigue avanzando en esa dirección. Lo mismo, al tener mucho más información, es mucho más detallada, mucho más focalizada. Eso nos lleva a un 3D que es mucho más claro, tiene cierta mejor definición, y en eso yo creo que también se ha avanzado hoy en día. Vemos lentamente cómo al mejorar el 2D, ya los ingenieros empiezan a ver mucho más y crear y tener más definición, por ejemplo, en el color, que antes era un problema bastante serio, y yo creo que hoy hay mejor definición del origen del jet, al mismo tiempo como la extensión en la cavidad del jet, y eso nos va a llevar, yo creo que próximamente, a empezar a cuantificar mucho más exactamente los jets. Esto nos lleva a otro punto, que es lo de como dije anteriormente, inteligencia artificial, y lo que estamos probando en nuestra institución es, por ejemplo, mediciones automáticas. O sea, por ejemplo, esto lo podemos discutir también en este caso, en el eje largo, automáticamente cuando se selecciona esto, uno selecciona mediciones automáticas, automáticamente el sistema sabe dónde medir sin intervención del humano, digamos, y lo voy a poner de vuelta. Una vez que la imagen se adquiere, uno selecciona qué es lo que quiere, quiere esta medición del eje largo, y automáticamente esto sí, sin intervención o buscar el pointer, el sistema lo procesa, y estas son las mediciones que se obtienen y se transfiere directamente al database. O sea, esto nos lleva, esto es lo otro también que hay de insuficiencia de automatización. Por ejemplo, hay software que ya se especializan en ventrículo derecho. Antes, recuerden que para hacer strain teníamos que usar prestado el software que era dedicado para ventrículo izquierdo. Hoy en día esto es casi automático. Uno obtiene una buena imagen del ventrículo derecho, selecciona ciertos puntos y obtienen otra cosa que es muy importante: da un global strain del ventrículo derecho, pero también da el de la pared libre, o sea que uno tiene la opción de cuál quiere. Nosotros no estamos muy de acuerdo con la opción de obtener TAPSE, así que hemos pedido a los ingenieros ver la opción si se pudiera obtener FAC, y serían, yo creo, 3 mediciones muy consistentes y que usamos en la práctica todos los días.
O sea, esto es lo que nos lleva un poco de automatización. Estamos en un periodo, yo diría, estamos en un periodo inicial. Hemos encontrado ciertos pitfalls, ciertos problemas, pero creo que se van a solucionar con el tiempo. Lo otro, como dije, de lo de transiluminación, esto los adultos lo ven un poco más, pero yo empezaría a sugerir que la población pediátrica, especialmente lo que hacen adult congenital, empiecen a trabajar en esto, porque yo creo que los frutos van a ser muy importantes. Y básicamente es que la luz, o como uno tuviera una linterna, lo proyectan en las imágenes que uno tiene, y eso nos lleva a que nos da cierta definición, nos aumenta la percepción, nos da idea de profundidad, y especialmente cuando hay ciertos orificios. Y fíjense, ese punto blanco es el dedo mío en el screen, y uno puede variar la dirección de esta linterna o este flash que uno tiene, que es el control de esta luz, y eso también se puede ir hacia el otro lado y nos da cierta percepción de profundidad. Esto lo estamos usando cada vez más. Yo esto lo he mostrado anteriormente, pero creo que ayuda en el diagnóstico en este caso para confirmar en un paciente con un defecto intraarterial largo que necesitó dos dispositivos, perdón. Uno empezaba a sospechar con las imágenes clásicas que algo pasaba a este nivel. Cuando empieza a usar la parte transluminal un poco lo confirma, pero yo creo que lo otro también es que al mover la luz y el foco de luz, uno ve que hay cierto tejido, puede haber cierta posibilidad que este paciente en el tiempo se pueda endothelializar esa parte. O sea que este paciente se dejó de tener un shunt muy, muy grande, porque fíjense, con dos dispositivos pasó algo mucho menor, y este paciente se lo está siguiendo en el tiempo. Lo otro que yo creo que ayuda muy mucho esta parte de transiluminación es, además de devices y orificios, es en masas. Cuando hay masas intraventriculares o intraatriales, un poco nos da la idea. Yo creo que no hay duda en imagen de 2D que hay algo, pero en este caso ayuda muy mucho para determinar que es pedunculado. Cuando uno cambió el origen o el punto de la luz, uno puede ver que esto no cabe ninguna duda y responde la pregunta: este es pedunculado. No es una cosa de urgencia, pero tiene una base del pedúnculo grueso. O sea, puede ayudar a cierto punto a el manejo del paciente. En cuanto a lo que, esto es un paciente que también con un seno de Valsalva que entra casi en ruptura, esto es una emergencia. El paciente entró en sala operatoria de urgencia, pero fíjense las imágenes, no cabe ninguna duda de esto. Y lo otro que lo estamos usando para ciertos tejidos en la parte fetal, yo creo que puede ayudar. Y fíjense en esta definición, esto es un artículo recientemente publicado, pero fíjense la definición, y cuando uno lo compara a lo que podía pasar en el apéndice izquierdo, en el left atrial appendage, fíjese las diferentes formas que tienen, y acá se está usando otra opción, que es un software nuevo que se aplica a lo que he hablado de transiluminación, y que le da cierta claridad a las imágenes. Y estas imágenes son, fíjense, lo turbio que puede ser, y cuando uno agrega esta nueva opción de claridad, cómo define los bordes. Lo mismo en este caso cuando hay una enfermedad degenerativa, fíjense, al aplicar acá parece como borroso. Fíjese la definición, cómo aumenta cuando se adquiere esta nueva opción. Y todo esto es por lo que dije anteriormente. Hoy en día hay mucha más información almacenada, se pueden aplicar diferentes software, y estos software nos dan mucho mayor definición, además de percepción y de profundidad. Este es otro ejemplo de un posteromedial, un leaflet posteromedial, pero fíjense cómo se ha limpiado y queda claro que esto está perforado también.
O sea, esto nos da una idea clara de imágenes, no hay duda de esto. Y de vuelta, en general la limitación que tenemos que todavía no está un 3D pediátrico TI, pero ya le voy a mostrar algo al final que a lo mejor es el principio, o se puede ver luz al final del túnel en respecto a esto, pero para los que tienen paciente con adult congenital, esto lo van a tener y lo van a poder usar. Siempre he dicho que estamos analizando muy bien lo que es la parte del miocardio, pero qué es lo que pasa a nivel intraventricular. Y ustedes, yo lo he presentado anteriormente, es lo que nos apasiona todo esto, lo que es 4D Flow. Y en esto yo creo que es un área que se está avanzando, aunque diría que a mi gusto lentamente, pero hay que reconocer que en estos últimos meses hemos tenido un justificativo muy grande, que no se ha podido hacer muchas pruebas en animales. Lo que nos llama a nosotros muchísimo la atención son los vórtices. Y fíjense, es muy claro los vórtices que se ven a diferentes niveles cuando uno ve la entrada al tracto al ventrículo izquierdo, en el tracto de salida, cómo se reforma y se realinea ese flujo. Eso que ustedes que mostré acá anteriormente, la realidad es que esto es 4D por MRI, pero la opción que les quiero hablar hoy en día es lo que se llama blood speckling. O sea que con el mismo principio que uno hace speckling en el músculo, hoy lo puede aplicar al glóbulo rojo, un seguimiento. Fíjense, este es un paciente dilatado, como la entrada hacia el ventrículo dilatado. Fíjense las turbulencias, y eso es lo que estamos hoy en día trabajando, la turbulencia en este lado y la turbulencia cerca de la pared libre, son diferentes a diferentes estadios. Cuando digo entre normal y abnormal, este es un paciente que también lo estamos viendo de cerca, porque nos parece que cuando este es un paciente con un BSD, fíjense el BSD a este nivel, los vórtices son diferentes, y eso es en el seguimiento que estamos siguiendo hoy en día. Otra área de interés para nosotros es el callado aórtico. Fíjense el flujo, y en esto hay interés por el ducto arterioso. Quiero presentar acá un paciente con una estenosis aórtica severa. Fíjense, esto es para comparar. Este es un flujo laminar en la porción proximal de la aorta. Fíjense cómo se ven lo que nosotros llamamos esos espaguetis que están todos organizados. Y cuando uno tiene un paciente con una estenosis aórtica, con un gradiente severo a nivel de la válvula, fíjense cómo hay una desorganización total. Además de la desorganización, es cómo se empieza a ver un vórtice, después se trata de reorganizar de vuelta el flujo. Además de los vórtices, lo que nos interesa a nosotros acá es el impacto que tiene el jet en esta pared. Entonces, hay algoritmos que pueden medir el laminar shear, o sea, el impacto que puede tener, y eso es lo que estamos viendo en ciertas cardiopatías que, como ustedes saben, después de reparado empiezan a tener una dilatación de la parte proximal de la aorta. De vuelta, volviendo a 4D, esta es una imagen de un paciente con una válvula aórtica tricúspide y un flujo normal que tiene en el seguimiento con MRI 4D de esto, y a través de la aorta cuando hace un corte transversal de cómo es el jet de salida, el ventrículo izquierdo, cómo sale, se ve que es organizado y centralizado, digamos. La diferencia de un paciente con una aorta bicúspide y que tiene una parte proximal aneurismática. Fíjense la diferencia en los trazados, y esto nos habla de cómo la sangre se mueve en diferentes ondas, digamos, y se reorganiza distalmente. Esto lo traigo a colación porque el grupo nuestro está trabajando en esto, y por respeto a lo que ellos están por publicar, no lo voy a mostrar, pero es interesante
que estamos bastante cerca de que tenga utilidad clínica. Y este es un paciente, digamos, que tiene una aorta bicúspide con una fusión entre los leaflets derecho y izquierdo. Y lo que quiero mostrar acá, además de qué desorganizado es el flujo cuando entra en la parte proximal, uno puede ver cómo en vez de estar centralizado, se desvía hacia un costado y esto tiene impacto en la pared. O sea que creo que estamos moviéndonos en una dirección de que vamos a tener que revisar muy bien lo que es flujo y vórtices y todo el impacto que tiene, porque yo creo que la tecnología nos lleva en esa dirección. En cuanto a, esto es lo que creo que vamos a empezar a ver, cómo yo creo que opciones y software que nos lleven a cómo medir esto, porque todo esto hasta ahora parece muy lindo al ojo, pero la realidad es que nosotros necesitamos software para medir. Esto lo hemos hablado mucho con los ingenieros y empezamos a ver ciertas opciones para medir. Este es un paciente, un chico que tiene un doble tracto de salida del ventrículo derecho. Fíjense lo interesante que es esto, es que, y esto lo describió el grupo noruego, que estamos en contacto con ellos, es cómo hay este swelling, cómo hay este vórtices en el ventrículo derecho, algo que uno hubiera pensado algo diferente, pero son opciones, y fíjense cómo se arma uno en la parte medial de la cavidad cavidad derecha para después ver otro mucho más cerca de la salida de la sangre. Eso es una opción que nos interesa muy mucho y que estamos viendo, estamos hablando por qué puede ser. Y esto es lo otro, es un paciente, un eje corto, y fíjense cómo también hay un swelling en la parte medial del ventrículo derecho. O sea que creo que de más nos exponemos a esto, vamos a tener opciones de encontrarnos con algunas descubrimientos que nos llevan a ayudar a ver y seguir a estos pacientes. Y creo que esto es lo interesante de esta parte, es que ya empezamos a ver tools o herramientas para empezar a medir. Y esto es lo que se está trabajando ahora en cuanto a cuál es el timing o el tiempo del vórtice en relación a cierta parte del ciclo cardíaco. Y lo otro es medir por ahora, yo creo que es insuficiente, pero es la primera etapa, la longitud y el ancho de este vórtice, y también se puede ver el área. A nosotros nos gustaría otro tipo de software, pero yo creo que como es tanta información, los sistemas de hoy en día no lo pueden manejar en el aparato de eco, hay que exportar cierta información a un software outside, y yo creo que en el tiempo esto va a ser mucho mejor. Ya hablé de esta parte que había comentado anteriormente, y ahora yo creo que lo otro es acerca de lo que estamos trabajando en ciertas áreas como de cuantificación ventricular. Yo creo que, para no ser repetitivo, todo el mundo sabe no sé si fanático, pero yo estoy convencido de que hay que seguir con strain a nivel ventricular, pero uno de los desafíos que tenemos, yo creo que lo he mostrado esto, y es un trabajo del grupo de Toronto, de Andrea Drogalescu, que yo creo que es muy claro del problema que tenemos con el componente diastólico, y cuando ellos han tratado de clasificar, identificar los pacientes con disfunción diastólica, especialmente usando controles dilatadas, hipertróficas y restrictivas, y usando los parámetros clásicos que usamos de diastología, que hemos seguido un poco al componente adulto, vemos que no hay algo que nos unifique, que nos lleve a algo claro de esto. Uno puede ver que hay una dispersión total de lo que uno use, siguiendo la cardiopatía que el paciente tenga.
O sea, esto no es claro, por eso nosotros estamos convencidos en Left Atrial Strain. Muchos me han escuchado de esto y lo sigo diciendo. Yo creo que es una forma que tenemos que, una herramienta que tenemos que explorarla en detalle porque nos puede ayudar. Se puede hacer en 4 cámaras, no requiere mucho, es algo estándar, y uno después le aplica el strain y obtiene los valores y se puede hacer un average de las 2 proyecciones y con eso uno se maneja. Como se puede ver en este caso, estas son las curvas. En general, lo que uno sigue es el total, el epsilon total de reserva. Esos son los valores, pero en general yo quiero, en vez de ir en los detalles, yo quiero darle el concepto en general de que yo creo que atrial strain es importante. Hemos publicado que creemos que predice y puede ayudar al manejo de pacientes trasplantados porque pacientes que tienen elevadas presiones, feeling pressure, uno puede ayudar con esta metodología. No voy a ir en detalle tampoco, pero yo creo que lo más importante es que ayuda a estratificar estos pacientes. Y que cuando uno tiene un strain que está por debajo del 13% y le pone otro biomarker como el BNP, en nuestro caso ubicó casi el 64% de los pacientes que tenían wedge pressure elevadas arriba de 14. O sea, esto puede ser una ayuda clínica y en el manejo de estos pacientes que hemos publicado, pero por razones de tiempo hemos publicado en varias otras situaciones. Yo creo que ayuda para el seguimiento de estos pacientes. El grupo italiano y Giovanni Di Salvo, cuando estuvimos hablando de esto en el último ACBI, me comentaba de este artículo. Yo creo que es muy bueno y fíjense, en este caso hicieron un poco lo de Andrea Drogalescu, obtuvieron controles dilatadas, hipertróficas y restrictivas, pero fíjense la diferencia de que con el Left Atrial Strain, cómo pueden agrupar y teniendo un valor de cutoff de 40 para normalidad, fíjense cómo pueden agrupar lo que no pudo hacer Drogalescu con las mediciones estándar que usamos todos los días. O sea, yo creo, fíjense la sensitividad y especificidad de esto en este grupo de pacientes. Nosotros estamos en un proyecto de tratar de reproducir esto y agregarle otras variables, pero yo creo que es algo que tenemos que tenerlo en mente y nos va a ayudar en el futuro. Volviendo a automatización, yo creo que los software nuevos, y esto también está en práctica y lo estamos usando, es que se obtiene Left Atrial Strain volumen automáticamente. La otra cosa que nos hemos pedido, el otro punto importante para nosotros es que los adultos usan el peak del QRS para hacer el comienzo. Nosotros queríamos empezar de la onda P, y esta es una variable que hoy en día tiene uno la opción de elegir desde dónde quiere obtener las curvas. Yo creo que la onda P es mucho más fisiológica y a nosotros, por lo menos en nuestra institución, lo usamos de esa forma. O sea, automatización también está, y esto es un tool que van a estar en los sistemas, en todas las máquinas de eco. Es muy rápido y obtiene información que yo creo que puede ayudar al manejo clínico de estos pacientes. Y para cerrar y un poco, lo dije, es lo que estamos trabajando ahora, y esto lo hice en referencia a lo de TI y 3D. Yo creo que se ha miniaturizado tanto. Este es un catéter, básicamente es un catéter intracardíaco donde uno puede hacer 3D. Y esto es muy simple, va a aparecer muy pronto y fíjense, es intracardíaco y uno puede hacer a diferentes niveles, puede ver la válvula mitral, puede aplicar transiluminación como se dijo, y yo creo que lo más importante de esto es que habla de un futuro bastante promisorio para nosotros los cardiopediatras que siempre no tenemos el problema de poner una sonda adulta transesofágica en un chico. Yo creo que esta miniaturización nos va a ayudar a tener próximamente un TI pediátrico con 3D. O
sea que para terminar un poco diría que toda esta adquisición tan rápida que hacen los sistemas ha abierto un campo nuevo en donde ha habido avances a nivel de 3D. Yo creo que blood speckling y automatización está con nosotros, y todas estas tecnologías creo que nos llevan a pensar que hay que bajar los costos, porque hoy en día todo lo que es imágenes es muy caro. O sea que con esto termino, y mi dirección está ahí, y cualquier pregunta me pueden enviar un email. Muchísimas gracias. Creo que voy a parar, stop sharing. Gracias, doctor Pinactelli, gracias por su plática. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pónganlas en el chat para con gusto aprovechar que están aquí los expertos y contestarlas. Mientras surgen las preguntas, doctor Piñatelli, quisiera preguntarle, en la práctica clínica, ¿cuál es el estado actual que están ustedes usando en automatización? ¿En qué puntos prácticos lo utilizan? Bueno, a ver, lo estamos usando y estamos aprendiendo, debo decir. El problema es, yo creo, y lo esperaba una curva de aprendizaje. Cuando uno habla de automatización, yo creo que todo el mundo asume que el sistema va a hacer todo, y el sistema no hace todo. O sea, yo creo que todavía hay que seguir con los principios básicos de que hay que obtener una muy buena imagen para que el algoritmo que está cargado con muy buenas imágenes pueda detectar los bordes y medir. Eso es algo básico que hemos encontrado, porque hemos visto que mucha gente, pensando que es automático, las imágenes no son de buena calidad, y eso no funciona. O sea, realmente no funciona. Y, o sea, primero, imágenes básicas, las imágenes estándar tienen que ser buenas. Y lo otro es que estamos viendo que toda esta inteligencia artificial y machine learning, o sea, las máquinas han aprendido, están cargadas con imágenes que son en general adultos. Entonces, lo que estamos encontrando ahora es que cuando queremos hacer algo automatizado, por ejemplo, en un chico de 5 años, y uno pone automáticamente que quiere hacer AFI, o sea, Automated Strain, cuando el tracking que aparece o un ventrículo muy grande o un ventrículo muy chico. O sea, el tracking está siguiendo las imágenes que han estado cargadas, que tienen la memoria, y en general estas en la mayoría son de adultos. O sea que nos está llevando una curva de aprendizaje que demora, porque estamos viendo, pero debería decir que el problema número uno es las imágenes tienen que ser buenas, que no se confíen que porque sea automatizado todo va a ser perfecto. Y segundo, yo creo que hay que hacer una revisión de cuánta información o va a haber que cargar estas máquinas con patrones normales y cavidades normales de pacientes pediátricos. ¿Puedo agregar algo, Fabiola? Claro que sí, doctora, adelante. Yo solamente agregaría, en algún tiempo cuando empezó la automatización, en el centro donde yo estoy es un centro de enseñanza. Entonces, lo primero es el enseñarlos a medir. O sea, antes de llegar a los procesos de automatización, a la gente que estamos formando hay que enseñarla a medir. Y a mí mi preocupación era que los equipos ahora
te dan las mediciones en forma automática y muchas veces, si no saben hacerlo bien, esto que está mencionando Ricardo, de el saber que detectaron bien bordes, que están bien localizados, puede pasar por alto. Entonces, en donde se está enseñando, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es enseñarlos a medir. Doctora Vázquez, ¿podría hacer un comentario sobre ahora con la difusión de la ecocardiografía y la cercanía del anestesiólogo pediatra en el momento del quirófano? ¿Qué piensa usted acerca de ellos participar en esos puntos claves en conjunto con nosotros o no hacerlo? ¡Qué pregunta! Creo que lo vemos más seguido. Tocaste el punto álgido. Sí, Te voy a porque, decir, te lo voy a decir en miden. una forma muy profesional. Ajá. Y te voy a decir lo que yo pienso. Ok. Primero te digo okay. O sea, el anestesiólogo no hay problema en que pueda utilizar la ecocardiografía para guiarse. Lo que hablábamos, a lo mejor catéteres, volemia, función ventricular, para uso de inotrópicos. El asunto es que las cardiopatías congénitas es muy diferente a lo que ven los adultos. Por eso puse la diapositiva cargada de las técnicas. Si no entienden una cardiopatía, si no entienden una técnica quirúrgica, no veo cómo pueden detectar un problema. Entonces, es lo mismo. A lo mejor yo también puedo hacer algunas cuestiones anestésicas, pero necesitamos preparación. Si yo quiero dar una anestesia, tengo que tener una preparación. Si un anestesiólogo pediatra quiere intervenir en un manejo intraoperatorio, tiene que prepararse específicamente en cardiopatías congénitas. No hay un programa hasta este momento específico, pero yo creo que así como hablamos que los adultos tienen que, para ver congénitos, tienen que prepararse, lo mismo pasaría con los anestesiólogos. Entonces, tocaste el punto álgido porque pues es muy fácil decir, sí tiene insuficiencia mitral. Sí, pero la tiene porque le pescaron en un punto, en un parche, por una doble salida, o por qué la tiene. Entonces, yo creo que todos los detalles que he mencionado son de lo que traemos atrás. Entonces, no tendría problema si un anestesiólogo me dice que va a prepararse específicamente en congénitos. Ya no te quiero decir cuánto tiempo, pero un tiempo suficiente. No sé, ahí qué opinan. Distinto a lo que se hace en el adulto, al isquémico, al valvular, porque yo lo veo en el instituto, los anestesiólogos entran y lo hacen muy bien, pero la cardiopatía congénita, y yo nunca hablo de lo simple y lo complejo, porque a veces una CIB puede traer muchas complicaciones. Okay. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Oiga, doctora, nos preguntan aquí los participantes si es posible que una de las complicaciones frecuentes postquirúrgicas son las arritmias y si es posible anticipar o predecir la presentación de arritmias supraventriculares con técnicas de ecocardiografía. Yo creo que más es que con técnicas de ecocardiografía el que tú puedas definir a lo mejor en los túneles intraatriales, en los cierres de CIA, por dónde ponen el parche o las líneas de sutura, pero no estaría segura de poder predecir arritmias supraventriculares por el eco, sino más bien por la cardiopatía per se y el tipo de cirugía. No sé, Ricardo, ahí, o tú, Fabiola, alguna experiencia en esto. No, en el intraoperatorio no, yo creo que está relacionado mucho a la técnica. Exacto. Yo creo que dijiste algo muy importante en la presentación. Cuando uno entra a la sala, en la sala operatoria y uno ve con qué ansiedad el cirujano está esperando que lleguen y empiecen a hacer, es porque algo ha pasado. Seguro, sí. Algo ha pasado. Si no, todo sigue normal, pero cuando te están esperando, uno se prepara y dice, uy, acá pasó algo. Así es. Sí, desde que entra uno sabe Sí, cómo van las cosas. sí.
Doctor Piñatelli, una pregunta. ¿El Vortex cree que llegue a la ecocardiografía fetal en algún momento? Bueno, no me extrañaría, pero que va a tener, va a tener que pasar el filtro del paciente más grande, digamos, porque el problema yo creo que va a ser la frecuencia cardíaca y cómo medirlo, pero no, yo creo que no va a haber problema. Hay sistemas que están haciendo hasta 400 frames por minuto, o sea que eso no va a haber problema. Que no va a ser una de las primeras cosas que se va a atacar, es cierto, pero que va a llegar va a ser útil. Yo estoy muy esperanzado en esto. Hasta ahora no ha demostrado mucha utilidad clínica, pero yo creo que el área, lo que estamos viendo en el 4D por MRI, especialmente en patología aórtica, yo creo que nos va a ayudar mucho. La otra que nosotros estamos muy esperanzados es en el ductus y la coartación. En esa área yo creo que vamos a tener... no puedo decir muchas otras cosas, pero el grupo nuestro está trabajando. Lo otro que yo creo que puede ayudar mucho es patología bicúspide, de la válvula aórtica bicúspide. Eso también puede ayudar. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta para la doctora Vázquez. Esto sucede frecuente en quirófano también y hago esa pregunta porque algunos equipos cuentan cuando no se puede uno alinear bien en los tractos de salida, por ejemplo, en ramas, en las válvulas, cuando se tiene la opción de la corrección angulada o ese tipo de opciones que se dan en algunos equipos. ¿Qué tan objetivo podría ser usarlo? Y veo que pues algunos colegas lo usan precisamente por no lograr una alineación ideal. En particular nosotros no lo utilizamos porque entre más grados das, más aumentas el gradiente. La verdad, yo creo que te puedo decir que esto de corregir los ángulos no es una conducta que hagamos ni en el quirófano ni fuera de él. Entonces, porque cada grado, cada ángulo vas a incrementar gradientes. Yo lo mencionaba, muchas veces hay situaciones indirectas que te hacen sospechar que el paciente está obstruido. Y es válido decir, creo que tiene una obstrucción. Evidentemente tú vas a rastrear toda la posibilidad de obstrucción y comentarlo con el cirujano, ¿no? Y lo que decíamos, tener el apoyo, el que ponga el catéter en el ventrículo derecho. Y bueno, cuando la estás viendo, a lo mejor, yo muchas veces digo, el gradiente me podría parecer significativo, pero no encuentro más gradiente que este, ¿no? Entonces es la comunicación y lo que decía, si el anestesiólogo te dice que el paciente está saliendo bien, etcétera. Por eso es un trabajo de equipo y cuando no puedes, pues no puedes y se acabó, ¿no? Claro. Gracias, doctor. No autorizado en nuestro hospital. Sí, tampoco. Eso es como cheating. Sí. Eso es problema a corto y a largo plazo. De acuerdo. Gracias, doctor. Doctor Piñatelli, preguntan si están realizando algo de trabajo miocárdico en su centro. Trabajo miocárdico. Ajá, que lo tiene General. No entiendo el trabajo miocárdico. Es una... The Workforce. Exacto, exacto. Nosotros hemos colectado información en dos áreas, en cardiotoxicidad. El problema es que estos pacientes casi nunca están hipertensos. Y lo que uno hace con Workforce es corregir por el afterload. Y bueno, tenemos. Y lo otro que hemos trabajado y que estamos revisando la información es en diálisis, en pacientes dializados. Hemos hecho, espero que lo acepten. Tam Don va a publicar esto. El abstract ya estuvo en la American Society of Echo. Y hemos hecho intradiálisis y post-diálisis. Y hemos encontrado creemos que hay daño, hay cambios, no diría daño, pero hay deformación
hay parámetros de deformación miocárdica que están alterados en estos pacientes. Va a haber más preguntas. Estamos teniendo participación de la gente que nos acompañó. Vamos a finalizar esta reunión. Esas preguntas pasarán a sus correos correspondientes. Nos ha dado mucho gusto estar aquí, escuchar sus pláticas. Han sido pláticas que nos han enriquecido, como siempre, y estamos muy agradecidos por haber contado con su presencia. No sé si tengan algún comentario para finalizar esta sesión. Clara. Pues nada, agradecerles. Siempre es un gusto poder participar con la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía. Que no se desanimen a hacer eco intraoperatorio. Al principio, cuando nuestros cirujanos no están acostumbrados a tenerlos en el quirófano, cuesta un poco de trabajo el inicio. Pero una vez que se demuestra que no es el juzgar una cirugía, sino el apoyar a la evolución de un paciente, el cirujano, como dicen, necesitan que estemos con ello. Y finalmente lo que somos un equipo, somos colegas, somos un equipo, y que esto da la diferencia, creo yo, en el manejo de los pacientes posoperados de corazón. Deja mucho, aporta mucho la técnica. Yo voy a decir, yo sigo de Clara, bueno, agradecer a todo el mundo, pero voy a seguir un poco lo que dijo Clara, en el sentido de que se preparen los cirujanos y los de cateterismo, porque se viene el 3D, ahora van a tener que aprender 3D, y eso es donde estamos hoy en día. Yo he empezado en el Cath Lab y los pongo en 3D, y al principio, no, que quiero volver al 2D, no, y hoy en día debo de decir que muchos de ellos ya empiezan a decir, bueno, ¿dónde están los? Cuando no tenemos la máquina de 3D se quejan, así que los cirujanos se van a tener que acostumbrar, porque lo que se viene es 3D, o sea que sigo un poco y soporto lo que he dicho Clara. Yo creo que el transesofágico es importante. Yo lo he dicho siempre, y creo que Fabiola me ha escuchado, Teo y Clara me han escuchado. En nuestra institución, estos procedimientos no van si no hay TI. Y si no hay TI, te empiezan a llamar, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero TI tiene que estar todo el tiempo. Y lo otro que quisiera decir es que basta, yo quiero ir a México a comer donde me llevaste, Clara, a comer esa vez un pulpo a la plancha. Espectacular. No voy a hacer el comentario, pero sí, ya necesitamos reunirnos, a todos volver a verlos. Esto es tan distante, Sí. y nos hace extrañar más el poder convivir, saludar, platicar. Es lo que necesitamos pronto. Seguro que nos veremos. Sí, mis mejores deseos porque esto sea pronto y que todos sigan bien. Sí. Si no los veo Gracias. antes, que pasen una feliz fiesta. Quiero agradecerles a todos por estas extraordinarias charlas, al doctor Contreras y a la doctora Pérez por su extraordinaria conducción de este evento. Muchas gracias, doctora Clara Vázquez, doctor Ricardo Pignatelli, y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias por seguir con nosotros. El próximo 17 de diciembre vamos a tener una interesante sesión de imagen en intervencionismo estructural y aparatos biomédicos en imagen. Muchas gracias por su apoyo. Buenas noches. Gracias por la invitación, Guillermo. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, Teo. Gracias.